Eh, en- el libro no. Ahora mismo, o sea, esto en realidad no. Yo tengo mis apuntes personales, pero no he escrito nada respecto a esto. No, Ah, por ahora no. ay, gracias. ¿Quién quiere? ¿Nadie pregunta por ahora? ¿Una pregunta? Ah, sí, 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 ahí van. Pastor, por favor, antes yo creía de que antes de llegar al Padre pasamos por Cristo y lo pedimos cualquier cosa en nombre de Jesús, su Hijo, a Cristo. Entonces, para mí ahorita hay un poco de confusión en mi cabeza por estas creencias del pasado. Cuando usted dice, lo hacemos o venimos a la cruz, lo dejamos todo a Cristo o vivimos nuestra realidad en Cristo, eh, me trae un poco de confusión. Entonces estoy con la paciencia y gracias porque nos está enseñando esta nueva realidad. Sí, bueno, eso es normal. Ya le digo yo que quédese tranquila, todos hemos pasado por ahí, todos seguimos pasando por ahí, así que lo importante es que podamos tener una actitud de querer aprender y de querer avanzar en este entendimiento, ¿no? Así que de verdad que es lo normal porque cuando uno ha sido educado por tantos años, pues es normal que ahora haya choques y ahora haya formas de pensar que van a ser desafiadas. Y por eso la vez pasada, que como dije es el libro que ya he escrito y que va a salir en un par de meses como mucho espero, habla de la demolición y es esa parte incómoda que tenemos que experimentar todos pero que es necesaria. Que vayan cayendo fortalezas mentales y que vayamos limpiando todo eso para que Cristo pueda ser edificado de manera correcta. Pero lo importante es que está aquí y que estamos aprendiendo juntos. Así que avanzamos un poquito más. ¿O hay preguntas? Pastor, cuando hacemos oración, ¿es correcto cuando decimos al final de nuestra oración, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, todo lo que sea darle gloria a Él siempre va a ser bueno. Todo lo que le glorifique a Él es bueno. O sea que no veo nada de malo en ese aspecto. Okay. Sí, claro, como acá que se ha orado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en ese sentido, ah, bueno, Una pregunta. igual que no lo es el nombre de Jesús tampoco, ¿no? Es por lo que terminó diciendo antes, le dije que es por esa razón que la salvación no se puede perder, porque ya estamos sellados con el Espíritu. Exacto, totalmente, es imposible. Es imposible. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿No? ¿Está bien? ¿Seguimos entonces? Nuestra realidad en Cristo no está definida por nuestro pasado. Independientemente de lo que haya sido de nosotros en el pasado, recuerde que nosotros hemos sido hechos nuevos en Él. Por causa de estar en Cristo, dice la Biblia que hemos sido hechos una nueva creación, una nueva criatura. Eso lo encuentra en 2 Corintios 5, 17. Nuestra realidad no está basada en la función que nosotros desempeñamos en la congregación. ¿Sí? Nuestra realidad no está basada en la función que desempeñamos en la congregación. Nosotros no somos lo que hacemos, somos lo que Él hizo por nosotros. Nosotros podemos desarrollar una función como siervos, de hecho Pablo se identificaba de esa manera. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo escribe lo siguiente y dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Es decir, que la identidad de Pablo no estaba en lo que hacía ni en la función que desarrollaba, sino que obviamente estaba en Cristo. ¿Sí?
Y es importante que nosotros podamos entender y podamos abrazar eso también. Nuestra identidad está en Cristo. Nuestra realidad no está fundamentada en las circunstancias. A veces podemos atravesar circunstancias muy duras, circunstancias complicadas, pero nuestra realidad no está fundamentada en eso y eso no tiene la capacidad de cambiar nuestra realidad. Por eso es importante que nosotros entendamos cuál es mi realidad en Cristo. Porque independientemente de lo que esté pasando hoy, mi realidad es inamovible. Y mi realidad no puede ser alterada. Y a veces vamos a tener circunstancias mejores y a veces vamos a experimentar circunstancias peores, más dolorosas. Pero nuestra realidad en Cristo es inmutable. ¿Sí? Podríamos ver versículos, pero quiero avanzar en algunas cosas. Nuestra realidad en Cristo no está fundamentada, como decíamos antes, por nuestra conducta. Nuestra conducta no es la que fundamenta lo que somos, sino que lo que somos va a acabar alterando o modificando nuestra conducta. Por eso hablamos de santificación, de crecimiento, de madurez, etcétera, etcétera, para poder entender. Aquí es donde nosotros no tenemos el tiempo de verlo así de una manera mucho más clara o mucho más definida, pero de aquí que también sea importante entender la palabra pecado. Yo tengo una enseñanza que me gusta enseñar de estas tres palabras: el pecado, pecado y los pecados. El pecado es el pecado original de Adán. El pecado que cometió Adán, nunca, jamás nadie lo va a volver a poder cometer. ¿Sí? Ese es el pecado. Lo que Adán hizo fue terrible. Lo que Adán hizo debe ser considerado y entendido. Debe estudiarse. Pero siempre teniendo bien claro que lo que Adán hizo fue terrible, pero lo que Cristo hizo fue muy superior. A veces algunos se quedan establecidos en lo que Adán hizo y se olvidan que la obra de la cruz es mucho más alta que lo que Adán hizo. Pero no, uno de los grandes problemas de no valorar la gracia y de no colocar la gracia en el lugar que le corresponde es no entender la gravedad del pecado. El pecado fue muy grave. El pecado, como dijimos el otro día, separó a la humanidad de Dios. El pecado creó una enemistad entre Dios y la humanidad. Eso es lo que hizo el pecado. El pecado permitió que la muerte entrara y que esa separación se llevara a cabo. Entonces, cuando hablamos del pecado, debemos entender que ese pecado ya fue realizado y obviamente tuvo sus consecuencias. Pero por causa de ese pecado, entró el pecado en nosotros como naturaleza. La naturaleza de pecado. Esa naturaleza de pecado es una naturaleza con la que todos nacemos. Todos los que estamos en esta tierra nacemos bajo una naturaleza de pecado. Una naturaleza de pecado es una naturaleza espiritual gobernante. Es una naturaleza que nos gobierna. Y luego están los pecados. Y los pecados son las acciones de pecado que usted y yo cometemos. Ahora, cuando nosotros no estamos en Cristo, debemos entender esto. La gente no es pecadora porque peca. La gente no es pecadora porque comete acciones de pecado. No. La gente peca porque es pecadora. Es decir, hay una naturaleza de pecado que gobierna al ser humano y por causa de esa naturaleza de pecado es que la gente comete acciones de pecado. ¿Me estoy explicando? Más o menos. Entonces nosotros necesitamos entender eso de una manera clara. Necesitamos entender que la gente peca porque tiene una naturaleza de pecado que le lleva a eso. Le lleva a eso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros nacemos de nuevo? Bueno, lo que ocurre cuando nosotros nacemos de nuevo es que esa naturaleza de pecado queda totalmente erradicada de nosotros.
La naturaleza de pecado no está en nosotros. Recuerde que los que estamos en Cristo tenemos una sola naturaleza, y es la naturaleza de Dios en nosotros. No puede haber dos naturalezas coexistiendo, porque no puede haber dos naturalezas gobernando. ¿Me estoy explicando? Es imposible que haya dos naturalezas gobernando. Sí. Le quería preguntar algo sobre la naturaleza del pecado. Yo entiendo que hay lo que nos está diciendo la naturaleza, pero también se habla de un pecado original, y también se habla de un pecado carnal. ¿La naturaleza es carnal o No. original? No. Pecado carnal, por ejemplo, no es una terminología bíblica. Por lo tanto, pecado carnal realmente no tiene una validez y un peso en el entendimiento que tenemos nosotros. La naturaleza es espiritual. Pecado original es el de Adán. ¿Sí? El pecado original lo entendemos como el pecado de Adán. ¿Por qué? Porque fue el que dio origen a todo lo demás. Pero pecado carnal, en realidad, no es, la naturaleza no puede ser carnal. Si hablamos de naturaleza, esto es muy importante. Si hablamos de naturaleza, hablamos de algo espiritual. ¿Sí? Por eso es que no pueden existir dos naturalezas en nosotros. Es imposible. Ahora, imagínense, tenemos una naturaleza espiritual de pecado. Si la tenemos, yo le hago una pregunta. ¿Cómo puede Dios venir a ser uno con nosotros? No se puede. ¿Lo mismo o no? Cuando se habla de estar en la carne, es ser gobernado por esas partes del alma que no están bajo el gobierno de Cristo. Pero no es por naturaleza de pecado. Porque el que ha nacido de nuevo no tiene naturaleza de pecado. No la tiene. Romanos, no hace falta, voy a salirme de aquí, no hace falta que me crean a mí, repito, no estoy aquí para convencer a nadie. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6. Se lo leo. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Fíjese, nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él. En la cruz, o sea, vamos poquito a poquito. Veo que no voy a poder avanzar mucho, ¿eh? Pero vamos paso a paso. Vamos paso a paso. ¿Era necesario que Jesús muriera en la cruz para que los pecados fuesen perdonados? El pecado que era. Claro, si hacemos preguntas así. No era necesario que Jesús muriese en la cruz para que los pecados fuesen perdonados. No era, sí. Ya los pecados eran perdonados de antes, eran cubiertos en la ley. Pero vayamos un pasito más allá incluso, porque en la ley eran cubiertos, pero vamos un pasito más allá. ¿Alguien se acuerda de un relato que si no lo ha leído en la Biblia, a lo mejor ha salido en la serie de Chosen? No sé, pues no. Pero ¿alguien se acuerda de un relato en el que Jesús está predicando en su casa en Capernaum y la casa está llena de gente? Y de repente hay 4 amigos que quieren meter a un paralítico en la casa, que está postrado en la cama. Y no saben cómo hacerlo, ¿y qué ocurre? O sea, le rompen el techo a Jesús en su casa. También tiene tela, pero bueno.
Luego a ver quién arregló eso. Meten al paralítico y ¿qué es lo primero que le dice Jesús? No, no. Tus pecados te son perdonados. ¿Estaba Jesús vivo o estaba en la cruz? ¿Y estaba perdonando pecados o no estaba perdonando pecados? Porque no era necesario que Jesús fuese a la cruz para perdonar pecados. ¿Era necesario que Jesús fuese a la cruz para sanar enfermos? Ya había sanidad en el antiguo pacto y la hubo en el ministerio terrenal de Jesús. Pero sí era necesario que Jesús fuese a la cruz para que la naturaleza de pecado fuese erradicada de la humanidad. Y obviamente perdonar los pecados de la humanidad. Pero la clave, fíjese qué interesante, la clave no era perdonar los pecados. La clave era arrancar la naturaleza de pecado. Y por otro, exacto. Entiendo que tenemos que ser formados, pero los niños nacen con naturaleza pecaminosa. Lo que pasa es que no hay un conocimiento y un entendimiento de eso. Es la formación. Y a ellos no se les puede, obviamente, si un niño muere, a ellos no se les puede demandar algo porque a ellos no tienen el conocimiento para poder rendirse al gobierno de Cristo. Esto es un debate teológico, obviamente, y hay diferentes posturas, y yo no me voy a meter en ese tema, pero sí porque respeto todos los pensamientos. Si usted me pregunta a mí, yo creo, obviamente, que los niños son salvos. Amén. Okay, hasta gracias, que no pastor. haya una conciencia en ellos que les permita reconocer el señorío de Cristo, porque si no Dios sería injusto para mí. No, pero eso es igual. Eso es igual. Eso es igual porque esto es personal. La salvación es personal. La salvación no se hereda. Aunque los papás estén en Cristo, los hijos van a tener que tomar su decisión un día. Exacto. Exacto. Sí. Pastor, quiero que me saque de duda. Yo no sé si cuando podrá habla hacer del eso. El pecado de la naturaleza. Pues naturaleza viene siendo, por ejemplo, lo que el mundo cree, ¿no? Por ejemplo, el egoísmo puede ser algo natural porque se siente menos que la otra, o se siente más que la otra persona, o se siente menos que la otra persona, o quiere algo de la otra persona, por naturaleza, ¿no? Entonces ese es un pecado. Pero también viene el otro pecado, el pecado carnal, ¿verdad? ¿Cuál es el más fácil de cambiar, la naturaleza o el carnal? No, es que yo no entiendo el concepto pecado carnal, no lo veo en la Biblia tampoco. Y si nos vamos a poner finos en este aspecto, pecados carnales son todos, por así decirlo. Porque el pecado viene de la carne, viene de del alma no gobernada. Entonces, repito, si nosotros vamos a la Biblia, no existe esa diferencia entre pecado carnal o pecado... No existe. Existe el pecado original, existe la naturaleza de pecado y por causa de esta naturaleza existen las acciones de pecado. Llamémoslo como queramos, el odio, el adulterio, la mentira, el engaño, pero todo esto es consecuencia de una naturaleza. Ahora le doy paso. Es distinguir entre naturaleza y lo que es natural. La naturaleza es lo que habita en nosotros, sí. La naturaleza es lo que habita en nosotros cuando no estamos en Cristo, que nos lleva a cometer acciones de pecado. Y ahí entra lo carnal, pero por causa de una naturaleza. Sí. Sí, porque muchas veces dicen que pecaste porque estás en la carne. Entonces eso es lo que está como... Claro, porque, a ver, decir que estamos en la carne es decir que estamos siendo gobernados por otra cosa que no es Cristo. Nosotros debemos verlo desde esa manera. Estamos siendo gobernados desde otra cosa que no es Cristo.
Y cuando Cristo no gobierna, aparece la carne, siempre. Sí, a ver, que se acumulan las preguntas, señores. Voy a empezar a cobrar por pregunta. Pastor, entonces usted está diciendo lo siguiente. Conforme a la palabra de Dios, la Biblia, en Gálatas hace reflejo de las obras de la carne, que vendría siendo del alma, y la obra del espíritu. Cuando usted se refiere a una naturaleza, bajo ese contexto, podemos identificar qué gobierno nos está manejando. ¿Es correcto? Sí, sí, claro, según lo que se manifiesta es lo que me está gobernando. Pero tengamos bien claro, la naturaleza de pecado no es la que me gobierna porque ya no está en mí. Eso sí, dejémoslo siempre claro, porque todavía hay personas que enseñan que hay dos naturalezas y no hay dos naturalezas en el nacido de nuevo. Se puede considerar la naturaleza de pecado como el alma mismo. No, no. La naturaleza de pecado es espiritual. Por lo tanto, porque si fuese el alma y nos arrancan, o sea, la naturaleza de pecado nos la arrancan. El alma no, el alma la tenemos. Ahora, ¿por qué no podemos considerarla? Porque el ser humano fue creado un alma viviente. Y eso fue antes de que la naturaleza de pecado entre en escena. Pero el alma es el vehículo que nos conduce al pecado. Bueno, cuando no está la naturaleza de pecado, el problema es que el alma ha quedado con ciertos vicios. Vuelvo a lo mismo, y perdón que me repita con esto, no es que me gustara la conversación, no te vengas arriba ahora, pero ayer hablábamos con Lucía, ¿verdad? Sí. Hablábamos con Lucía de nutrición y de alimentación. Entonces, el punto es este, estoy bromeando, ¿eh? El punto es este, el punto es que nosotros venimos con unos hábitos de años, que cambiar esos hábitos no es fácil. Aunque ahora yo tome ciertas decisiones, yo necesito reeducarme, como ha dicho la hermana, perdón, no conozco su nombre. ¿Su nombre? Anita. Como ha dicho Anita, necesito que mi cerebro se resetee y cambie, porque si no, no voy a cambiar los hábitos. O sea, los hábitos son un resultado de que primero tengo que trabajar aquí. Entonces, la naturaleza de pecado es la que hace que mi alma genere hábitos por años. Pero cuando la naturaleza de pecado es quitada, mi alma sigue con esos hábitos. ¿Por qué? Porque mi alma lo que necesita ahora es que se le notifique. Pero yo siempre digo esto, y porque es muy importante, porque a veces me da la sensación de que algunos tratan de demonizar el alma. El alma no es mala. El alma no es mala. ¿Quién creó el alma? Entonces no puede ser mala. Lo que pasa es que ha sido gobernada de manera incorrecta. Y el alma lo único que hace es someterse a un gobierno. Porque el alma no fue diseñada para gobernar. El alma fue diseñada para ser gobernada. Y para expresar aquello que le está gobernando. Entonces, durante años, nuestra alma ha sido gobernada por una naturaleza de pecado. Ahora la naturaleza de pecado es quitada y se está estableciendo, o se ha establecido, pero está creciendo el gobierno de Cristo en nosotros. Cuando crece el gobierno de Cristo, el alma comienza a someterse a ese gobierno, pero todavía tiene hábitos que necesitan ser cambiados. Y ese es el proceso de la transformación del alma. Si quieres saber más, cómprese mi librito La Transformación. No, pero es que ya usted lo mencionó, ahorita lo acaba de mencionar, a causa de la naturaleza de pecado que hay en el ser humano es por falta de la otra naturaleza. Al haber una, o sea, como dice usted, no pueden haber dos. Al haber una es porque está llegando la otra, pero no pueden haber. No, es que ya se lo dijo, pasó usted. Bueno, el cerebro es un órgano. No, el cerebro es un órgano, pero la mente forma parte del alma. Lo que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Espíritu y alma no es lo mismo. Espíritu es la realidad espiritual del ser humano. Alma está compuesta por emociones, intelecto, capacidad de decidir, voluntad, temperamento, carácter. O sea, todo eso compone nuestra alma.
Y nuestra alma recibe la información ¿de dónde? De los 5 sentidos físicos. De ahí viene la información. Por eso que nuestra alma tiene que ser ahora informada desde la realidad del espíritu. Y desde esa realidad, el alma es notificada y comienza un proceso de transformación. En ese proceso estamos todos los nacidos de nuevo. Es decir, si hemos nacido de nuevo, estamos en un proceso de transformación del alma. Va a depender de nosotros de cuánto avanzamos en ese proceso, obviamente. Una vez nacido de nuevo, que ya opera el espíritu dentro de nosotros, si nosotros no nos sometemos al gobierno de Dios, esa alma, ¿cómo queda? Bueno, es un alma que está viciada por las cosas que usted ha dicho, pero ¿cómo quedaría? No quedaríamos bajo el gobierno del espíritu porque no nos sometemos. Esa alma queda al libre albedrío, por así decirlo. Bueno, esa alma piensa que gobierna. Porque nosotros no le hemos enseñado que no, que está bajo un gobierno que es el gobierno del espíritu. Entonces ahí está el trabajo de la renovación del entendimiento y de la transformación en el alma. Es decir, enseñarle y notificarle al alma lo que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Cuál es nuestra realidad en Cristo? Y notificarle al alma que ella no está para gobernar, está para ser gobernada. Pero en caso de que no se haga eso. Bueno, pues siempre vamos a vivir la vida, lamentablemente, fuera del gobierno de Cristo y eso nos va a llevar a sufrir. O sea, si somos gobernados por un alma no transformada, sufriremos. Usted me dice, ¿es lo que Dios quiere? No, claro que no. No es lo que Dios quiere. No, sí puedo haber nacido de nuevo, pero no estoy permitiendo el gobierno de Cristo en mi vida. Y en caso de que ese entendimiento sea hecho no sea correcto, como hablamos ayer de que en el caso de usted, que años atrás predicaba una cosa que ahora ve que no es lo correcto, pero esa alma no está siendo transformada correctamente. Exacto. No está siendo transformada porque si Cristo no está en la cena, el alma no va a ser transformada. Y entonces seguimos dando vueltas en el desierto. Seguimos permitiendo que haya cosas en nosotros que tomen el lugar que no corresponde. De ahí la importancia de, lo dijimos el año pasado, de responder esas 2 preguntas tan claves. Y es entender primero para qué estamos aquí, para que luego entendamos por qué estamos aquí. Es decir, ¿para qué es el propósito eterno? ¿Para qué yo fui creado? ¿Para qué yo he nacido en esta tierra? Por causa del propósito eterno. Cuando entiendo eso, voy a entender la segunda pregunta. ¿Por qué estoy aquí? Es decir, ¿por qué un sábado a la mañana estoy aquí? Bueno, estoy aquí un sábado a la mañana porque quiero que Cristo se me forme. Estoy aquí para eso. No estoy, aunque esté muy rico, no estoy aquí para comer fruta, para comer, para tomar café, que es lo único rico que puede, porque si ha comido de lo demás, usted ha comido veneno, ya se lo digo ahora, ¿eh? Pero si ha comido algo de fruta y ha tomado un buen café, usted está bien. Usted va a aguantar más. Ahora, si le dio a otras cosas que he visto por ahí, ya olvídese. Pero, por mucho, y ahí le doy paso, pastora, por mucho que yo venga aquí y yo disfrute todo eso, el verlos a ustedes, nos abrazamos, perfecto, yo debo tener bien claro, he venido para que Cristo se me forme. Esa es la prioridad. Así es. Puedo ver algo, los que tenemos un tiempo en el ministerio, ya en esta función, nos damos cuenta que el mensaje que transmitimos, y no hablo desde el punto de vista del pastor, pero sí mucho del pastor, mucho aún de los apóstoles y mucho de los profetas, los que soltaban palabra para acá, para allá, pero ni siquiera la habían entendido o la habíamos entendido porque me considero parte de ellos, pero nos habíamos olvidado de un ministerio tan importante como es el del maestro, porque el maestro lo que viene es a traer luz. Uno lleva a la escuela a un niño que no sabe nada de nada y ese niño
lo prepara un maestro, lo prepara, va cambiando de grado, va subiendo y llega a un conocimiento. La iglesia se había sostenido con danzas, con bailes, con gente que daba palabras a la loca. O sea, realmente sobrevivimos porque la gracia de Dios es grande. Pero si nos ponemos a ver, en vez de llamarnos los ministerios de formación, éramos los ministerios de deformación. Y por eso vemos gente hoy que solo quiere tener un micrófono en la mano y que lo miren y que lo observen a él y que lo agradezcan a él y que la gente vea lo bien que hace y que sea reconocido. Y por eso está costando tanto trabajo hoy morir. Y yo viéndolo todos estos años me doy cuenta, en realidad lo que hubo fue una gran malformación en todos nosotros, porque yo no estaba hablando, yo no soy una persona de un año de estar en una congregación. Yo llevo más de 30 años y este error repetitivo lo veo, hasta pudiera pensar que era intencional, porque eso pasaba de generación a generación y este es el resultado que hemos tenido por no haber dejado que el maestro hubiera venido y traer la luz, claro, un maestro con la palabra revelada, la luz a las congregaciones para que las generaciones siguientes puedan tener un cambio. Exacto. Sí, lamentablemente ha sido así por años. Pero gracias a Dios que ahora cada vez el entendimiento está creciendo más y más. Gracias a Dios que cada vez hay más y más personas. Yo el otro día lo comentaba, ahora le doy paso, el otro día lo comentaba en nuestro grupo de colaboradores y edificadores, y yo decía que a veces nos enfocamos en lo negativo. Y sí que hay gente, como decíamos ayer, no debemos ignorar a los manipuladores, ni debemos ignorar a aquellos que están edificando mal, malformando, como acaba de decir usted, deformando por ignorancia, ¿no? Pero sí creo que necesitamos ver y entender que el Evangelio nunca habrá nadie que lo pueda detener, jamás. Y esto está corriendo. Y a veces no somos conscientes de eso, pero cada vez hay más personas que están abrazando este entendimiento. Y cada vez hay más funciones pastorales. A mí hace poquitas semanas me escribió un pastor de Suiza, yo ni me imaginé, de Suiza, y me dijo: pastor, vengo tiempo siguiéndole, necesito abrazar esta verdad, porque yo vengo pastoreando de tiempo y ahora mis ojos están siendo bien abiertos a esto. Y yo le dije: ok, en lo que pueda ayudarle, aquí estamos. No sabemos dónde, pero el Evangelio está abriendo los ojos del entendimiento. El Espíritu está trayendo revelación a la iglesia para que Cristo pueda seguir siendo revelado y formado de una manera correcta. Quería... De que están lejos de esta doctrina. Y aquí en Las Vegas se ve bastante eso. La gente hasta se ve como raro si uno le habla de lo contrario. Lo poquito que yo voy avanzando, porque tampoco no es que sé todo, ¿verdad? Sí, yo estaba en los 30 pasados años donde aprendí, sí. Sí. Entonces es bien difícil que aquí como... Ahí es donde me parece que coordina, como dice el Señor, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos, porque no todos vamos a... Sí, no digo que sea fácil, pero está pasando. Y eso es lo que nos debe mantener a nosotros con el enfoque correcto, ¿no? Y creer que esta no es una labor. Sobre todo esto, para mí, estos últimos meses, esto ha sido... clave. Ah, mira, justo está saludando el pastor de Suiza. Un abrazo muy fuerte. No, está mandando saludos, así que un saludo fuerte, amado pastor. Entonces, como les decía, esto es algo que Dios ha ido trabajando conmigo muy fuerte. Esta es una obra del Espíritu. Esta es una obra del Espíritu. Fíjese que Pablo dice, en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe. En el Evangelio, fíjese qué interesante,
En el Evangelio la justicia se revela. Es decir, partamos de lo primero. Si el Evangelio no está siendo predicado, no puede haber revelación. Por eso me atrevo y lo digo con todas las letras, en muchas congregaciones no hay revelación. Porque no se está predicando el Evangelio. Se predica a Moisés, se predica a David, se predica la ley, pero no Cristo. Y si Cristo no es predicado, no puede haber revelación. Esa es la realidad. Entonces, esta es una obra del Espíritu. ¿Cuál es nuestra parte? Orar por personas. De la misma manera que nosotros fuimos alcanzados y el Espíritu nos fue abriendo los ojos del entendimiento por gracia, y de la misma manera que ahora otros están siendo alcanzados y el Espíritu les está abriendo los ojos del entendimiento, tenemos que seguir predicando a Cristo, hablando a Cristo, manifestando a Cristo y orando para que el Espíritu siga abriendo los ojos del entendimiento. Ahora, yo no puedo predicar Cristo, hablar Cristo, manifestar Cristo, si no me alimento de Cristo. Si no como Cristo, no voy a poder dar Cristo. Esa es la realidad. Yo le quería hacer una pregunta. Yo me he basado en la ley de Dios, me enseña el engaño, pero batallo a veces para encontrar la verdad, para saber el engaño, porque me meto a la palabra de Dios. Y quisiera saber cómo cuando yo busco una verdad, ¿cómo la puedo encontrar más fácil en la Biblia? Bueno, para mí la forma más fácil es identificar Cristo siempre. ¿Se refiere directamente en la Biblia? En la Biblia yo tengo que aprender a identificar Cristo en lo que estoy leyendo. A veces no va a ser muy, no va a salir así con mucha claridad. ¿Por qué? Porque hay que, como me gusta decirlo a mí, hay que escarbar un poco más. Hay que profundizar, porque Cristo está siempre. Y cuando hablamos de predicaciones, estamos en lo mismo. Cuando yo escucho a un predicador, yo tengo que ver si está Cristo o no está Cristo. Si ese predicador está antes que Cristo, entonces ya estamos mal. Hacedme caso a mí. No, es Cristo. Pero cuando vamos a la Biblia, yo tengo que identificar. Y ahora voy a hablar unos minutitos de eso, si me permiten. Igual si hay preguntas, háganlo. Pero precisamente voy a ir en la línea de la pregunta. Cuando vamos a la Biblia, voy a leer 2 de Pedro 1:12, un versículo creo que muy conocido, porque aquí se resuelven muchos problemas. Y gracias a Dios nosotros tenemos material disponible gratuito en el canal de YouTube que usted puede visitar y que creo que le puede ayudar. ¿Por qué? Porque aquí hay un punto clave para poder entender todo lo que venimos hablando y conocer nuestra realidad en Cristo, y es, por un lado, como decíamos antes, la identificación del ser, es decir, espíritu, alma y cuerpo, pero por otro lado, la identificación de los pactos en la Biblia. Identificar correctamente los pactos es clave. El antiguo pacto sobre todo y el pacto eterno, que es el nuevo pacto en Cristo. Necesitamos identificar eso. Necesitamos saber y ver esos dos pactos de manera clara. El antiguo pacto fue una sombra, tipo y figura durante un tiempo específico y para un pueblo específico. El pacto eterno es el pacto establecido por Dios, obviamente de manera eterna, a través del cual toda la humanidad ha sido introducida en ese pacto, que es lo que nosotros entendemos nuevo pacto. Si usted me pregunta, no quiero liarle, pero para que lo veamos, si usted me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre pacto eterno y nuevo pacto? No hay diferencia. El nuevo pacto es el pacto eterno. Lo que pasa que usted y yo nunca hemos tenido, no lo abrazamos como nuevo pacto. ¿Por qué? Porque nunca tuvimos un pacto. ¿Me estoy explicando? Nosotros no estuvimos en pacto con Dios. Entonces, como no estuvimos en pacto con Dios, no tenemos un nuevo pacto, sino que entramos a un pacto. ¿Por qué Jesús utiliza la expresión nuevo pacto? Porque está hablando con judíos. Esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Los judíos tenían pacto o no? Tenían un pacto. Estaban bajo el viejo pacto. El viejo pacto de la ley.
Pero ya en el viejo pacto se les vino profetizando. Léalo en Ezequiel, léalo en Jeremías. Vendrá un nuevo pacto. Y entonces aparece Jesús y dice, esta copa representa la sangre del nuevo pacto. ¡Pum! El judío automáticamente. Porque recuerde que los judíos fueron instruidos en los escritos de los profetas. Automáticamente oye el nuevo pacto y dice, hey, espérate, un momento. Aquí va a cambiar la cosa ya. Aquello que se profetizó, ya está. Entonces, el antiguo pacto tuvo su función dentro del pacto eterno. Porque si no podemos cometer el error de pensar que el nuevo pacto fue un plan B. El nuevo pacto nunca fue un plan B de Dios. Es el único pacto que Dios estableció en lo eterno. Porque Dios no puede fracasar. Usted y yo sí, pero Dios no fracasa. Todo lo que pasó estaba dentro de lo establecido por Dios. A Dios no se le torció el asunto. Entonces yo necesito identificar el nuevo pacto, el pacto en el que hemos sido colocados. Y aquí Pedro, y esto sí lo leo en la Reina Valera 60 solo para ver una expresión, aquí Pedro utiliza una expresión que hoy en día quizá está muy de moda, pero que necesitamos entenderla. Segunda de Pedro 1:12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Volvemos a lo que a veces hemos enseñado, la importancia de la repetición. La repetición. Pablo decía, yo no tengo problema en repetirles las mismas cosas porque sé que para ustedes trae seguridad. Y aquí Pedro dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Hay gente que quiere cosas nuevas. Y lo nuevo ya vino y se llama Cristo. Eso es todo lo nuevo que necesitamos. Entonces, yo no dejaré de recordaros, aunque vosotros la sepáis. O sea, Pedro no está poniendo en duda que ellos lo supieran. Pero siempre es bueno recordarlo, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu Santo utiliza la repetición para traer revelación. Siempre. Y entonces dice lo siguiente Pedro, y estéis confirmados en la verdad presente. Verdad presente no es una moda. Verdad presente no debe convertirse en una etiqueta. No debe convertirse en un motivo de orgullo ni de fragmentación del cuerpo. Cometeríamos un error terrible si eso sucede. Verdad presente es cierto que aparece aquí como esa expresión, verdad presente. En otras versiones usted no va a ver, lo dice de otra manera. Pero necesitamos entender que la verdad presente no debe convertirse en aquello para lo que no fue diseñada. La verdad presente no debe convertirse en la nueva religión que producen los fariseos del nuevo pacto. Porque resulta que tenemos fariseos del nuevo pacto. Esa es la realidad. Que se creen superiores a los demás por lo que han conocido. Pero no lo han entendido. Porque si lo hubiesen entendido, el orgullo no tiene cabida. Y el creerse superior no tiene cabida. Escúcheme bien. Si usted es un estudioso y Dios le habla y Dios le enseña y hay muchas cosas que Dios le esté enseñando a usted o a mí, déjeme decirle, todo lo que Dios nos está enseñando es por gracia. No hay mérito ninguno en nosotros. En el momento que tratamos de abrazar mérito para nosotros, estamos acabados. No hay mérito. Si usted en estos días está siendo edificado por lo que está escuchando, yo no tengo ningún mérito en esto. No lo tengo. Porque yo solo soy un vaso de barro. Nada más. Yo no estoy aquí para traerle revelación, porque yo no puedo producir revelación en usted. Soy un vaso de barro. Todo lo que usted esté recibiendo en estos días es porque el Espíritu Santo se lo está hablando. Y es por gracia. Y luego otra cosa más. Dios nunca piensa en individualidades. Dios piensa en cuerpo.
Lo que Dios nos enseña no es para que nos lo guardemos, es para que lo compartamos con el cuerpo. Porque Dios no nos lo enseña por amor a Kenneth, lo enseña por amor al cuerpo. A su iglesia, la que le pertenece a él. Entonces, cuando usted ve un predicador que a usted le llama la atención y que usted es edificado por medio de ese predicador, oiga, gloria a Dios, maravilloso. Pero recuerde, ese predicador no tiene mérito alguno. Y lo que Dios nos habló fue para que lo compartamos con el cuerpo. Porque Dios no anhela el crecimiento individual, Dios anhela el crecimiento corporativo. Porque Efesios 4 dice, hasta que todos lleguemos. Claro, caemos en una idolatría de predicadores. Idolatramos a los predicadores. No digo que los predicadores lo provoquen. Mire, el ser humano, y voy a seguir ahora unos minutos más si me los dan, sé que es la 1:05, pero el ser humano ha sido creado siempre para servir a Dios. A un Dios. Siempre. El ser humano tiene la necesidad de Dios siempre. El problema es cuando no llega el Dios verdadero, el ser humano se genera ¿qué? Otros dioses. Ídolos. Moisés se ha ido, no sabemos nada de él. ¿Qué está pasando? ¿Qué hacemos? Necesitamos un Dios al que servir. Necesitamos un Dios al que adorar. No podemos estar sin Dios, porque encima venimos venimos de Egipto, que estaba lleno de dioses, y ahora nos encontramos sin Dios. Pues no hay problema. Aarón, tienes que hacer algo. Traigan todo el oro que tengan. Y aparece el becerro de oro, porque necesitaban un Dios. Que el mundo, que el no nacido de nuevo necesite dioses es normal. Porque el ser humano necesita un Dios. Entonces, que el mundo ponga a Messi como Dios es normal. Ponga a Cristiano Ronaldo como Dios es normal. Que ponga a un cantante o a un político como su Dios, a alguien a quien idolatra, es normal. Pero no nos vayamos tan lejos. Que idolatre a mi esposo o mi esposa. Que idolatre a mis hijos. Que idolatre mi casa. El mundo es normal. O el trabajo o el dinero. Lo que no es normal es que la iglesia necesite otros dioses aparte del único Dios. Eso no es normal. Si yo estoy necesitando otros dioses aparte de Dios, es que no he entendido nada. Por eso mi esposa no puede ser mi Dios. Mis hijos no pueden ser mi Dios. Pero mi pastor o mi predicador que me gusta no debe ser mi Dios. Tenemos que marcar una diferencia entre honra e idolatría. Porque no estoy promoviendo la deshonra a esos vasos de barro que están siendo usados por Dios para la edificación correcta. Pero sí estoy en contra de la idolatría. Entonces, la idolatría no debemos practicarla porque ya tenemos un Dios, que es el único Dios verdadero. Pero la deshonra tampoco. Honramos a aquellos que Dios está usando por amor y por agradecimiento, les honramos, pero repito, no los idolatramos. ¿Sí? Entonces, verdad presente, para ir cerrando, en griego son dos palabras, la primera usted la conoce, ya la hemos dicho, aletheia. Verdad, aletheia. Presente en griego es la palabra parousé. ¿Le suena parousé? Parousé. ¿Nunca he escuchado la parousia? Perdón. Ok. ¿Has escuchado acerca de la parousia, Alan? Ok. La parousia
habla de la venida de Cristo. Se utiliza el término, cuando se habla de la segunda venida, se utiliza el término parousia. Fíjese qué interesante. Aquí Pedro utiliza la palabra aletheia parousé, que es una realidad que ya está aquí y ahora, que se ha manifestado por completo. Es decir, la verdad presente no es algo que nosotros estamos esperando, la verdad presente es algo que ya tenemos en Cristo. Y no estoy hablándole de escatología, no piense que me he metido en ese tema, no. Le estoy tratando de transmitir esto, por favor, que quede bien claro. La verdad presente es algo, entonces aquí es donde nos vamos a otra pregunta. En la Biblia, ¿hay varias verdades o hay una sola verdad? Y aquí es donde viene la confusión. Si hablamos de verdad con mayúsculas y como persona, es Cristo. Pero tengamos cuidado, porque en base a lo que me preguntaba antes, la Biblia está llena de verdades. En la Biblia, cuando Dios habla, Dios no miente. Y la Biblia está llena de verdades, pero el punto es este. Si hablamos de verdad presente, es porque existen verdades ¿qué? Pasadas. Porque si no, no se utilizaría ese término. Pedro no utilizaría el término aletheia parousé, utilizaría el término aletheia. Pero cuando Pedro está estableciendo aquí, quiere establecer algo bien claro, porque Pedro le escribe a judíos, recordemos eso también. Y entonces les dice, la única verdad presente es Cristo. Olvídense de las verdades pasadas. Ahora repito, ¿eran mentira? No eran mentira. Pero necesitamos entender que toda verdad presente es bíblica. Pero que no toda verdad bíblica es una verdad presente. Repito, toda verdad presente es bíblica, pero no toda verdad bíblica es una verdad presente. Por eso identificar los pactos es clave. Le pongo un ejemplo que ya hemos escuchado y ya hemos hablado aquí entre nosotros en otras ocasiones cuando yo he venido. ¿La serpiente de bronce es una verdad bíblica o no? ¿La serpiente de bronce funcionó o no funcionó? Funcionó. Estaban en el desierto, caminaban en el desierto, empezaron a ser atacados por serpientes y de repente Dios le dice a Moisés, levanta una serpiente de bronce de manera que todo el que la mire sea sano. ¿Qué símbolo ve usted ahí en las farmacéuticas? La serpiente. El único error que tienen las farmacéuticas es que ponen un palo con una serpiente enredada. Pero lo que Moisés levantó no fue un palo, fue una cruz. Porque si no la serpiente se cae. Moisés levantó una cruz con la serpiente de bronce. Y todo el que miraba la cruz, la serpiente, era sano. Una sombra. De hecho, esta interpretación no la doy yo, la da Jesús. Jesús le dice a Nicodemo, ¿o no? Jesús le dice a Nicodemo, de la misma manera que la serpiente de bronce tuvo que ser levantada en el desierto, así el Hijo del Hombre tendrá que ser alzado, para que todo aquel que en él crea sea salvo. Funcionó en su momento el dar vueltas a Jericó y de repente un día parar y gritar siguiendo las órdenes de Dios para poder... ¿Funcionó eso o no funcionó? ¿Pero significa eso que nosotros ahora tenemos que ponernos a dar vueltas a Las Vegas? ¿Por qué? Porque no toda verdad bíblica es una verdad presente. Aunque a algunos no les guste, en la Biblia existen verdades caducadas, obsoletas, que no son para la iglesia hoy,
que funcionaron en su tiempo, que fueron muy buenas en su tiempo, pero que usted y yo no las tenemos que practicar. Y usted ve personas que vuelven, no, tenemos que hacer la fiesta de los tabernáculos, no, tenemos que celebrar el Pesaj, no, tenemos que celebrar la banderita de Israel. No, escuche. Rodear la ciudad. No, la verdad presente es Cristo. Y desde ahí es desde donde nosotros tenemos que partir. Y por eso es necesario identificar los pactos cada vez que leemos la Biblia. Debo identificar los pactos. Porque entonces yo voy a saber en qué pacto estoy yo. Sí. Mi pregunta, pastor, mire, si son lo que hemos aprendido y seguimos, ciertas personas creen y creemos, el Padre, ¿en qué momento le nombramos al Padre eterno? Si solamente le nombramos a Jesús, a Cristo. Decimos Jesús o Jesucristo es Hijo de Dios, del Padre eterno. Pero siempre estamos nosotros olvidándonos del Padre eterno, le nombramos a su Hijo. Entonces ahí viene ese interrogante mío. Yo sé que Jesús nos dio la salvación ante los ojos del Padre, pero el Padre es el dueño de todo el universo, de todo y de su Hijo. ¿Cuándo le nombraríamos y le daríamos gracias al Padre eterno? Bueno, hay un concepto, con todo respeto le digo, erróneo. Usted está colocando al Hijo por debajo del Padre. Y eso es una completa herejía. Eso no, o sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es la misma persona. Exacto. Es la misma persona. Entonces, porque como yo simplemente lo digo para que quede bien claro que no haya confusión. Como ha dicho que el Padre está por encima del Hijo, no. Es Dios Padre, Dios Hijo. Es una sola persona. Exacto. Entonces, al Padre le plació que todo se reúna en el Hijo. Eso es una decisión del Padre. Ahora, nosotros no dejamos de nombrar al Padre. Que quede bien claro. Lo que pasa es que la temática de hoy, por ejemplo, es lo que está haciendo. Pero yo soy un defensor de que a la Iglesia se le tiene que enseñar la paternidad de Dios. La Iglesia debe conocer a Dios como Padre. Es clave que entendamos y abracemos la paternidad divina y conozcamos a Dios como Padre porque hemos sido hechos hijos de Dios. Entonces, en ese aspecto estoy totalmente de acuerdo con usted. Dios Padre tiene que ser conocido, pero no lo dejamos de nombrar porque, repito, dentro de la voluntad, dice Efesios capítulo 1, según la propia voluntad del Padre, el deseo del Padre ha sido reunir todo en el Hijo. Eso ha sido el deseo del Padre. Y por eso hablamos tanto del Hijo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de formación y edificación es Cristo siendo formado en nosotros. Como algo que también quiero, que de pronto estoy equivocada. El primogénito en un hogar siempre ha sido el hijo primero, el varón. Y le hemos dado una cierta potestad en el hogar como ejemplo que debe ser para sus hermanos que siguen. Tú eres el hermano mayor, eres el ejemplo. Y tú te encargas cuando yo no esté o no está tu papá, tú llevas la posta para que nos representes a nosotros que somos tus padres. Entonces, haz algo similar también dijo Dios, Padre eterno, tú al Hijo. Nadie viene al Padre sino por medio del Hijo. Exacto. Y Jesús pasó de ser el unigénito al primogénito. Antes era el único hijo, ahora como somos los hijos de Dios nosotros, Él es el Hijo con mayúsculas y es el primogénito. Por eso todos tenemos que ser semejantes a Él, porque Él es el primogénito de todos los demás. Entonces, ¿tienen tiempo? ¿Están bien? ¿Sí? ¿Puedo? Con este concepto de verdad presente o con este entendimiento. Ya hemos dicho, la verdad es Cristo, su persona.
Él es la verdad. Solo podemos decir que un concepto es verdad, en base también a lo que me preguntaba antes, solo podemos decir que un concepto es verdad cuando tiene el compromiso de ver a Cristo manifestado. Si Cristo no aparece, no es una verdad para la iglesia. ¿Me estoy explicando? Si Cristo no aparece, no es una verdad para la iglesia. Cristo, la verdad, es impartido como naturaleza en nosotros. Y es por eso que abrazamos el aumento de Cristo en nosotros. Abrazamos el crecimiento de Cristo. Y el entendimiento pleno de Cristo es la clave para que se pueda edificar de una manera correcta. Entonces, ¿a qué nos referimos o qué es una verdad presente? Una verdad presente es una verdad soberana de Dios. Verdad soberana de Dios. Y la verdad presente es una verdad rectora. ¿Qué significa eso? Que gobierna. La verdad presente es la que gobierna. Lo hemos leído en Pedro. Confirmados en la verdad presente. Entonces la verdad presente es la que nos gobierna a nosotros. ¿Por qué? Porque la verdad presente es Cristo. Y cuando Pedro dice confirmados en la verdad presente, ¿de qué está hablando? Está hablando de estar bien afirmados, inamovibles y sólidos. Eso es lo que Pablo está transmitiendo por medio de esto. Y por eso es que es tan importante que nosotros podamos abrazar la realidad, Cristo como nuestra realidad, como esa verdad presente. Y que esto nos ayude a que cuando nosotros vamos a la Biblia podamos identificar, ok, esto es verdad presente, esto no es verdad presente. Aprendo de esto, pero entiendo que no es algo que está para mí. Entiendo que es algo que fue dicho y establecido en otro tiempo, para otro pueblo, para otra gente. ¿Sí? Sí. Cuando nos vemos dentro de la enseñanza cotidiana de las congregaciones, nos hemos encontrado con diversas situaciones y una de ellas es que hay personas que nos quieren traer a fuerza la ley para introducirla en la enseñanza, muchas veces sin decir es la ley, pero las enseñanzas aleatorias vienen de la ley. Ahora, nosotros, Iglesia en Acción, tenemos 5 años. En realidad, es muy poco todavía lo que alcanzamos en el entendimiento, pero hay una cosa, que lo que hemos ido entendiendo, lo hemos ido aplicando. Y buscamos entenderlo, o sea, poder entender más, y precisamente por eso tenemos invitados como ustedes. Pero, ¿qué se puede hacer con esas personas cuando vienen con sus conceptos históricos? Porque son históricos porque fueron de ayer, ¿verdad? Y quieren imponerlos. Y lo más grave de todo es que hay gente que se confunde con eso, porque son gente que está comenzando con todos. Mucha gente, ya en una segunda parte, viene a estas congregaciones que estamos decididos a vivir lo que hoy hemos entendido en esta verdad presente, porque para mí está en el tiempo presente, está hoy. Y es, pastora, pero la gente, ¿por qué no viene? ¿Será que usted no está enseñando lo correcto? ¿Será que usted no está...? O sea, me buscan a mí como el error, responsabilidad, y no solamente lo insinúan, me lo han dicho. Pero hay una cosa, pastor. Yo sé que lo que estamos buscando aplicar es la verdad correcta. Pero ¿qué hacemos volviendo a la primera parte? Con ese tipo de persona que solo busca discutir en un grupo, que lo correcto sería que se callara y escuchara y analizara
lo que se está enseñando. Y que si ese maestro o maestra, en mi caso, que es la que me ha pasado, no sabe, puede ser que no lo sepamos, pero sí sabemos quién lo sabe. Y a eso, y a esa persona vamos a acudir, que es el Señor Jesucristo, que nunca nos dejará a oscuras. ¿Qué se puede hacer en esas situaciones? Bueno, vuelvo a lo mismo y perdón que me repita tanto en esto, pero generalizar a veces es un problema, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que analizar cada caso, pero creo que ayer, más o menos, no recuerdo ahora si fue ayer que comentamos algo así, una persona así yo no creo que pueda aguantar mucho tiempo cuando Cristo es predicado. O sea, tienen que pasar dos cosas. O permite que el Espíritu Santo trabaje en él o ella, o se tiene que acabar yendo. Ahora, si esto va más allá, y esto quizá es un poquito más a nivel función pastoral, por así decirlo, pero si esa persona, porque esto es muy sencillo, nosotros en nuestra función pastoral, si una persona viene y no está de acuerdo con lo que predicamos, yo nunca le voy a cerrar las puertas, yo no tengo ningún problema con eso. Yo se sienta, escucha, saluda, comparte esto, lo otro y nos vamos y no hay ningún problema. Mientras todo sea eso, no hay problema. Si esa persona algún día quiere hablar conmigo y tratamos de, ok, si yo le veo una actitud de aprender, me sentaré con esa persona. Si le veo una actitud de discutir y querer imponer su verdad, no me voy a sentar con esa persona. Pero aquí sí viene ya el punto clave, o un punto serio, más delicado, digámoslo así. Si esa persona empieza a contaminar a otros, hay que cortar con eso radicalmente. Y si eso implica, me hago responsable de mis palabras, esto no lo está diciendo Mary, lo está diciendo Kenneth, si eso implica sacar a esa persona de la congregación, se le echa. ¿Por qué? Porque gracia no es soportar a esa persona, gracia es cuidar al resto de la congregación. Mi responsabilidad como pastor no es proteger a uno, es proteger todos los que Dios me está encargando. Y si veo que esta persona está dañando y contaminando a los demás, tengo que cortar eso. Y si esa persona no acepta el corte, yo no le voy a permitir la entrada. Esto lo dice Kenneth, no lo dice Mary, que quede bien claro. Pero yo tengo que cuidar la gente que Dios coloca para que yo administre. Porque aquí estamos hablando de maldad. Aquí no estamos hablando de ignorancia. Aquí estamos hablando de querer hacer daño. Pablo habló de los mutiladores del cuerpo. Pablo habló de perros. Y dijo, no los aceptéis entre vosotros. Entonces, algunos se han infiltrado entre vosotros haciéndose pasar como hermanos y fingiendo que son hermanos, pero que no lo son. Ahí es donde entra la función pastoral y ahí es donde debe entrar la sabiduría de los maduros de no poner oído a ese tipo de personas. A ese tipo de personas, si vienen, le digo, quieto ahí, no, esto no. Esto no. Lo que pasa es que esa gente es astuta y no se va por los maduros, se va por los otros. No se va por los que están cerca de la función pastoral porque sabe que inmediatamente se lo van a decir a la función pastoral. Se va a ir a aquellos que están, no lo digo porque estén en la última fila, pero se va a ir a aquellos que están atrás y que no están cerca de la función porque a ellos ni les va ni les viene. Entonces van a ir a esas personas y van a ir a hacer daño y eso hay que cortarlo. Si tiene que ver con que se está tratando de hacer daño a la congregación, totalmente sí. Pero se nota, se nota. Lázaro, se nota. Yo te aseguro que se nota. Sí. Entonces, si vienen, automáticamente hay que ir a la función pastoral y decirle, está pasando esto. Ojito. No, no. Eso es diagnosticar un problema que necesita ser resuelto. No.
No, porque si está corriendo peligro la congregación, ¿qué hacemos? También una persona entendida debe saber a quién le debe obedecer. Alguien le dice de Montepec, es correcto, como pastor tengo la responsabilidad del crecimiento de la congregación. Totalmente de acuerdo con quien ha escrito desde Monterrey, totalmente de acuerdo. O sea, en Cristo somos todos iguales, ¿de acuerdo? En Cristo tenemos todos la misma posición, que es en Cristo. Pero ojo, a nivel congregación, la responsabilidad que tiene la función pastoral no es la misma responsabilidad que tiene usted. Porque Dios le va a demandar cosas a la función pastoral que no se las va a demandar a usted. Yo creo Entonces, que, perdón, nosotros tenemos que tomar decisiones que a lo mejor usted no va a entender, pero que nosotros sabemos por qué las tomamos. Y eso no significa que seamos infalibles. Nos podemos equivocar y nos vamos a equivocar. Pero denos margen para el error también, que esa es otra. O sea, los pastores estamos soportando el error de todos. Y los tenemos que aguantar a todos. Y cuando todos se equivocan, nosotros tenemos que recibirles y abrazarles y sacarles las lágrimas. Pero al primer error que comete el pastor, se lo comen como si fueran lobos. O sea, el pastor aguanta el error de todos, el pastor se equivoca una sola vez y ya lo tenemos que echar a los leones. Eso es injusto. Sí, eso es injusto porque no somos infalibles ninguno. Todos nos equivocamos. Perdón, Lázaro. no, yo creo que como personas que queremos crecer en este entendimiento y estar en el nuevo pacto, lo primero que debemos establecer son las prioridades. Nuestra prioridad primeramente es Cristo, como se ha dicho, y es al único que le debemos obediencia. Y si alguien, en este caso lo que estamos hablando, alguien ajeno a esto, que quiere perjudicar, nosotros a ese tipo de personas no le debemos lealtad ninguna. La lealtad nosotros con Cristo. Y en el cuerpo estamos guiados por la pastora. Evidentemente es a donde se tiene que llevar el asunto. La otra parte puede tomarlo como lo tome. Eso no nos debe interesar a nosotros, en lo absoluto. Si quieren decir que somos chismosos, breteros y todo lo que quieran emitir, eso no nos debe preocupar porque tu lealtad es así, así de sencillo. No hay que darle mucha vuelta al asunto en cuanto, y si digo o no digo, no, tienes que decirlo. Es lo que debemos hacer, lo correcto. Yo tuve una situación congregacional con una persona que estaba generando ese tipo de cosas. No estaba de acuerdo con cómo nosotros predicábamos, llevábamos la función pastoral, etcétera, y lo comentaba con otros. En un día de reunión ya me molesté mucho e iba yo a reaccionar, pero me aparté de la oficina y lloré. Justo esa semana yo iba a viajar a la capacitación a Chihuahua. Entonces, cuando yo me aparto en la oficina y oro y le pregunto, Señor, ¿qué tengo que hacer? Dios me dice, quédate tranquilo. No hagas nada. Viaja y consúltalo. Entonces, cuando yo viajo, yo de antemano le pido a mi función apostólica, Rafael Ugarte, que me separe un tiempo porque necesito hablar con él algún asunto congregacional. Y parte de eso será este asunto. Cuando yo estoy hablando con él, ¿sabe lo que él me dice? Corta de raíz con eso ya. Eso me dice mi función apostólica. Corta de raíz ya. Tienes que sacarlo. Y yo viajé decidido para eso. Gracias a Dios la persona se fue antes de que yo actuara, pero yo me iba a sentar con esa persona. Y le iba a decir, se acabó. No puedes volver. Ábrete tu propia congregación, haz lo que tú quieras hacer, pero aquí no puedes volver porque estás dañando aquello que Dios ha puesto en mis manos para administrar. Y no lo voy a permitir. No lo puedo permitir. Algunos piensan que eso no es gracia, eso es pura gracia. Ahora con esto que usted está comentando, en este caso, algunos de nosotros que somos líderes, viene la pastora Mary y nos da una instrucción para algo específico con una persona específica. En este caso,
uno se somete a lo que ella le está diciendo, ¿no? Aunque quizás uno no entienda en el momento, o quizás en este caso no voy a decir, pero ¿por qué me está diciendo que yo haga esto? O sea, igual por obediencia a Cristo me someto a lo que ella me está diciendo. Sí, Aunque a mí no me guste, aunque yo sé que quizás a la otra persona no le vaya a gustar. sí, porque recordemos que en la función que Dios nos ha llamado a desarrollar, Él nos capacita para esa función. Y dentro de la función pastoral, Él nos permite ver cosas a nosotros que ustedes no las van a ver. No las van a ver ustedes porque no les corresponde verlas. Le corresponde a la función pastoral. Entonces Dios nos permite verlo. Y ahí es donde entra la confianza de ustedes y la lealtad de decir, ok, no lo estoy entendiendo ahora, pero sé que mañana lo voy a entender. No acabo de entender, obviamente estamos hablando de cosas centradas en Cristo, ¿eh? No estamos hablando de barbaridades, de que yo como pastor quiera, no. Claro, no. Estamos hablando de cosas centradas en Cristo y congregacionales. Entonces puede ser que haya algo que yo no lo veo o no lo entiendo hoy, pero si la función pastoral me lo ha dicho, yo esto, lo digo honestamente, esto es como con mi esposa. Yo siempre digo que tengo 2 Espíritus Santos. Y cuando no escucho al Espíritu Santo, gracias a Dios, escucho a mi esposa. Y no se imagina de las de problemas que me he librado por escuchar a mi esposa. Porque ella ha visto algo que yo no estaba viendo. Pero cuando me lo ha dicho, he dicho, hey, espérate, ojo, si Keila está viendo algo, yo tengo que someterme a eso automáticamente. Y no se imagina de la de cosas que me he librado por escuchar a mi esposa. A veces la gente dice, pues no entiendo por qué el pastor me ha dicho esto. ¿Por qué no entiendo por qué me ha dicho que no me relacione tanto con esta persona? Porque estamos viendo algo y le estamos cuidando. Y eso es así. Y bueno, esto está saliendo en las redes. No sé si es el tema mejor para estar en redes, pero es lo que creo. Por esto es que la pastoral no es para el que quiere, sino para el llamado. Exacto, pastor, así es. Por eso, cuando la gente dice, no, yo quiero ser pastor, si no has sido llamado, ni lo intentes, ni te acerques. Ni te acerques. Porque usted no se imagina lo que se sufre aquí. No se lo imagina. Usted no sabe la de traiciones que yo he vivido. La de puñales, que si yo me doy la espalda, usted va a ver los puñales que tengo aquí. Pero Él nos capacita y vamos aprendiendo. Y en el llamado está la capacitación para llevar a cabo el llamado de una manera efectiva. Y hay cosas que, repito, quizás nosotros no vemos, pero que la función pastoral lo está viendo y necesitamos tener la humildad de decir, ok, pastor, vamos para allá. Acabo con esto solamente porque no hemos respondido a la pregunta y no me quiero ir sin hacerlo. La otra mejilla. Es un minuto. Era un asunto cultural. La otra mejilla tenía que ver, en el aspecto cultural de la época romana en la que Jesús está caminando, se golpeaba la mejilla con la mano derecha. Con la izquierda no se podía hacer de ninguna manera porque la izquierda era inmunda. Cuando uno golpeaba con la mano derecha, luego cabía la posibilidad de que con el revés golpeara la otra mejilla. Eso era una señal de humillación absoluta. Era una señal de humillación. Cuando usted hacía así, pum y pum, estaba humillando a esa persona delante de todos. Cuando Jesús dice, poned la otra mejilla, lo que está diciendo es, la responsabilidad está sobre la otra persona. Es decir, es un acto de decir, ok, me has golpeado aquí, ¿te vas a atrever a golpearme en esta? ¿O cómo vas a hacer ahora? ¿Vas a atreverte a humillarme o lo dejamos aquí? Y es a eso a lo que se refiere Jesús. Obviamente Jesús en ningún momento se está refiriendo a que nos dejemos abofetear todo el tiempo. No está hablando de eso para nada. Es algo cultural, pero que sí nos enseña la importancia de la humildad también. Amados, sé que mañana nos volveremos a ver, pero de verdad es un placer compartir con ustedes, poder responder preguntas. Espero que ustedes estén tan contentos como yo de tener este tiempo. Si no, pues lo siento mucho. Y espero que hayan sido edificados, pastora.